Domingo saludarles en esta ocasión bajo estas circunstancias especiales que no solamente en Venezuela, sino en todos los países estamos viviendo. Y como siempre que nos disponemos a recibir la palabra del Señor, lo hacemos pidiéndole a Él la revelación, pidiéndole a Él sabiduría, pidiéndole a Él que sea la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón la que injerte esta palabra, la haga viva en nosotros para llevarnos precisamente al cumplimiento de su propósito. Así de que esta oración la elevamos a nuestro Padre Celestial el día de hoy, como siempre lo hacemos, pidiéndole a Él sabiduría, pidiéndole revelación de su palabra a nuestras vidas. Y dadas las circunstancias y en vista de todo lo que está sucediendo, pues está presente en nuestro corazón. Estamos unidos en oración con toda la Iglesia de Cristo en todo el mundo, pidiéndole a nuestro Padre Celestial para que Él extienda su mano de poder y que esta situación que está afectando al mundo entero, pues sea por medio de Él, por su palabra de sanidad, por su poder controlada, y podamos ver la libertad, la liberación de este virus, de esta pandemia que está afectando a toda la humanidad. Así de que le pedimos a nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea Él el que fortalezca nuestros corazones, sea Él el que a través de esa palabra que ha establecido de sanidad, obre sobre nosotros, que sea Él el que nos llene de paz y sobre todo que todos los que viven atemorizados, angustiados en estos tiempos por no conocer el mensaje de salvación, por no conocer que en Él tenemos paz, porque Él es el único que puede darla, llegue a sus corazones este mensaje, esta palabra que transforma las vidas, que nos confirma en la fe y que genere en nosotros esa confianza plena en el amor de Dios, en nuestro Padre Celestial. Así de que nos unimos a la oración de toda la Iglesia en estos momentos, clamando a nuestro Padre para que Él tenga misericordia, para que los que no le conocen, pues tengan ese maravilloso regalo que es la salvación, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que los que están ya enfermos, están atacados por este virus, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos sean restaurados, que la sanidad sea sobre de ellos, fortaleza para sus familias, y los que han perdido seres queridos durante este tiempo, reciban de nuestro Padre Celestial la fortaleza para seguir avanzando, seguir adelante. Ponemos nuestro clamor, nuestra oración en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, está ya establecido en nuestro corazón que seguiremos orando, seguiremos clamando, seguiremos día a día levantando nuestra oración a nuestro Padre Celestial. Bien, pues precisamente la palabra que hoy quiero compartir con ustedes a través de todos los medios, nuestras redes, estamos en vivo, pero pues solamente estamos nosotros, el equipo que me está apoyando en este momento para poder transmitir. Como ustedes saben, se ha suspendido todas las reuniones y tenemos que ser prudentes, tenemos que obedecer a las autoridades, que son los que tienen la responsabilidad de dictar las directrices para resolver lo más pronto posible esta situación. Así de que también hacemos un llamado desde este lugar a todos los que nos escuchan, que sean prudentes, que sean precavidos. Sabemos lo que la fe en nosotros genera y hoy vamos a hablar precisamente de nuestra posición en el reino. Pero el Señor Jesucristo, y a través de su palabra misma, nos dice que debemos de ser prudentes, debemos de ser astutos, y sobre todo pedirle sabiduría a nuestro Padre Celestial. Sabiduría para obrar, para actuar correctamente, con inteligencia en estos tiempos difíciles.
Yo sé que habrá muchas personas que levantarán su voz diciendo que por la fe en nuestro Señor Jesucristo a ellos no les va a pasar nada. Y yo soy partícipe de esta declaración, pero siempre y cuando tomemos nosotros las medidas correctas. Si hay situaciones en tu vida que te ponen en una situación de salud peligrosa ante esta situación, es mejor que tomes siempre las precauciones y seguir las indicaciones que se nos dan. Bien, pues vamos a entrar a la palabra. Vamos a recibir este alimento que es el alimento para nuestra alma, este alimento que nos fortalece, que nos guía, este alimento que sana nuestro corazón, este alimento que nos da fortaleza. Les decía hace unos momentos que nosotros estamos posicionados. Y hoy en día, en estos momentos que estamos viviendo, en este tiempo, que quizá creíamos que algún día sucederían o que lo veíamos muy lejano de nosotros, el tener que cerrar las iglesias, el tener que confinarnos en nuestros hogares por el peligro que hay hoy en día con esta situación, pues ha llegado, ya es una realidad en muchos países y estamos viviendo ella. Y aquí es cuando empieza precisamente todo lo que Dios nos ha mostrado, empieza a ser puesto por obra. ¿Cuántas veces hemos hablado no solamente de lo que es la fe en nosotros, sino lo que son las pruebas? Hemos hablado de que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió. Él dijo que antes de su segunda venida sucederían muchas cosas que nosotros ni nos imaginábamos que pudiesen suceder. Y estamos viendo cada día más cómo esa palabra del Señor se cumple, se está cumpliendo en estos tiempos. Así es de que esa palabra que ha venido a nuestro corazón, esa palabra que ha sido revelada en nosotros, esa palabra que ha llegado a los que recién han nacido al reino y que tienen poco tiempo, pero que están empezando a crecer en la fe, esa palabra que nos afirma, que nos confirma de que somos hijos de Dios, los que están empezando a crecer en la fe, los que han recibido a Cristo Jesús en su corazón en los últimos tiempos, saben que tenemos esa potestad de ser llamados hijos de Dios, y no es solamente una potestad o autoridad que tenemos, sino es que Dios se ha revelado a nosotros como Padre, nos ha adoptado y se ha revelado a nuestro corazón el amor de Dios. Sabemos que Dios nos ama y cuando ese amor se hace vivo en nuestro corazón, entendemos el por qué la palabra nos enseña y declara que estamos en sus manos, porque el amor de Dios es un amor maravilloso, el amor más completo que pueda haber. Por eso recordamos que tanto amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, le envió para que muriese por nosotros. Así de que, regresando a esta palabra en la cual nos dice el apóstol Pablo que nosotros estamos posicionados en un lugar especial, porque aunque no pertenecemos a este mundo, estamos en este mundo. Y aunque nuestro espíritu ha nacido de nuevo y somos hijos de Dios y estamos posicionados en lugares celestiales con nuestro Señor Jesucristo, recordando las palabras del apóstol Pablo en la carta que escribió a los Efesios capítulo 2 versículo 6, dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es una posición que nos ha dado Él. Sin embargo, el Señor nos advirtió y nos dijo que mientras estuviésemos en este mundo, íbamos a sufrir, íbamos a ver el embate de este sistema, iba a haber tribulaciones a nuestro alrededor. Y hoy, más que nunca, tenemos que recordar que el amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Cuántas palabras encontramos en lo que ha sido la inspiración, lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado, nos ha dado a través de las Escrituras, que nos habla precisamente acerca
de lo que es el temor y cómo nosotros debemos de combatirlo. Yo sé que en estos tiempos hay mucho temor, definitivamente no es para menos. Estamos viendo cómo está avanzando esta pandemia, cómo muchas personas se sienten que no hay los medios o no tienen los medios para poder enfrentarla. No solamente es el temor a ser infectados por este virus, sino que hay muchos otros daños colaterales con esta situación. Se está parando todas las actividades comerciales, empresariales. Hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, empresarios que ven que sus empleados tienen que dejar de trabajar y al no generar, al no producir, quizá no tienen los suficientes recursos para poder sostenerlos. Estamos viendo cómo muchos abusan, vemos aquellos que no tienen un corazón sensible, que no tienen a Dios en su corazón, están aprovechándose de estas circunstancias para tratar de enriquecerse, tratar de aprovecharse de la angustia y del temor de otros. Estamos viendo todo esto a nuestro alrededor, pero nosotros debemos de fijar nuestros ojos allí en donde estamos nosotros posicionados. Tenemos que fijar nuestros ojos en que hemos sido sentados, como dice la palabra, a un lado de nuestro Señor Jesucristo en los lugares celestiales. Esto es para que toda la palabra de vida, todos los principios del reino estén presentes en nuestro corazón. Sabemos que es un posicionamiento espiritual. Seguimos aquí en este mundo, estamos parados en este mundo, estamos presentes en este mundo aunque no pertenezcamos a él. Así de que en este momento recordar algunas de las promesas que tenemos de parte de nuestro Padre Celestial es sumamente importante para establecerlas como una bandera, para que tengas allí presente lo que Dios ha hablado a tu vida, que tengamos presente estas promesas que Dios ha establecido para cada uno de sus hijos y que en el momento en que te ataquen pensamientos de temor, de angustia, situaciones que vengan en contra de tu vida, levantes tus ojos. Recuerdes que estés posicionado, que estás posicionado junto con Cristo Jesús. Que levantes tus ojos a esa palabra que la has establecido como una bandera, una palabra que es una ancla a la cual tú te afirmas, en la cual tú estás firmemente adherido para que nada te mueva de allí y que esa paz que viene de parte de Dios, que esa paz que viene de saber que la palabra hecha viva en nosotros es la que nos alimenta, la que nos sostiene, la que nos confirma, es la palabra que nos afirma en los principios del reino, de saber que Dios está presente en nosotros a través del Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad y que la verdad es su palabra. Quisiera compartir contigo muchos de estos versículos, pero en este momento te voy a hablar de esta palabra que está en profeta Isaías dio al pueblo judío hace ya muchísimos años, pero que es presente para nosotros en este momento. Isaías 41, versículo 10. No temas, dice el Señor, no temas, lo repito una y otra vez, porque yo estoy contigo, dice nuestro Padre Celestial. Y no solamente se lo dijo a su pueblo, a los judíos, hace más de 2000 o 3000 años. Nos lo está diciendo a nosotros en este tiempo. Está diciendo, no temas, yo estoy contigo. No desmayes. Hay situaciones difíciles. Vamos a enfrentar situaciones difíciles en este tiempo y seguiremos enfrentándolos más adelante. Pero siempre debemos de seguir animados sabiendo que hay una palabra de parte de Dios. Al inicio del año el Señor nos dio una palabra y nos dijo, esfuérzate y sé valiente. Y establecimos esa palabra sin saber lo que iba a suceder, sin saber lo que venía para el mundo, sin saber lo que se iba a presentar
presentar ante nosotros. Tomamos esta palabra al inicio de este año como una bandera para nosotros. Dijimos, el Señor está hablando en nuestro corazón. Tomamos esta palabra y la establecimos allí como ese estandarte, como esa bandera para este año. Esfuérzate, tenemos que esforzarnos en los tiempos difíciles, en estos tiempos que estamos viviendo. Esforzarnos para ir saliendo adelante de la situación. Esforzarnos para tender la mano al que más lo necesita. Esforzarnos para actuar con inteligencia, con sabiduría en estos momentos difíciles. Esforzarnos para mantenernos animados, para tener siempre una palabra que levante a aquel que se siente débil, una palabra para aquel que aún no ha crecido en la fe y tiene temor, una palabra para aquel que sin conocer a Dios pueda recibir de nosotros en este tiempo la palabra que pueda cambiar completamente su vida. Tenemos que esforzarnos porque el Señor nos lo ha pedido, el Señor nos ha dicho, esta es la palabra para este año, y si nos pide que nos esforcemos es porque Él sabía que vendrían situaciones a nuestra vida que requieren no estar con los brazos cruzados, situaciones que requieren no escondernos, y esto no quiere decir que no tengamos que seguir con las indicaciones que las autoridades nos dan para evitar la propagación de este virus, sino que nos mantengamos firmes, nos mantengamos siempre animados, siempre prestos a tender la mano, a ayudar a aquel que más lo necesita, sobre todo dando una palabra que les afirme, una palabra que los confirme en la fe, una palabra que les llene de gozo en su corazón. Alguien dirá, pero ¿cómo vamos a hablar de gozo en estos momentos? Bueno, recordemos lo que dice precisamente el apóstol Santiago. Pero quiero primero terminar y decirles a ustedes que el Señor dice, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Primero nos dice, esfuérzate. Pero nosotros llegamos hasta un punto. Nuestras fuerzas son limitadas. Nuestras fuerzas pueden verse de alguna u otra forma afectadas por diferentes situaciones. Así es de que cuando nos falta a nosotros esa fuerza, cuando nos falta a nosotros ese impulso, cuando nos falta a nosotros esa energía, recordamos que el Señor dice, esfuérzate. Yo soy, dice el Señor, yo soy el que te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré. Siempre, en todo momento, en toda circunstancia, bajo cualquiera que sea lo que estemos viviendo, siempre, 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 dice el Señor, Él nos va a ayudar. Él nos va a sustentar, dice, con la diestra de mi justicia. Creo que esta es una palabra que debemos de tener presente en este inicio de esta situación aquí en Venezuela. Otros países ya la están viviendo. Nuestros hermanos en España, nuestros hermanos en Italia han ido sufriendo de esta situación. Panamá empezó primero que aquí y así ha venido en México. En fin, todas partes estamos viendo esto. Pero esta palabra está vigente para todos y cada uno de nosotros. Esta palabra debe estar allí durante este tiempo. Todos los días al levantarte, puedes tener muchas otras promesas, las hay. Y cada quien tome la promesa que se haga viva en su corazón. Cada quien tome la promesa de que Dios está hablándole a su vida. Aquí hay una promesa. Aquí hay una promesa para afirmarte en ella. Aquí hay una promesa para que sea un ancla en estos días. Que cuando sientas que hay temor en tu vida, cuando sientas que te sientes atacado por situaciones, cuando veas que las circunstancias tratan o vienen sobre de ti y pueden ahogarte, pueden venir sobre tu vida, saca esta palabra. Toma la palabra en tu mano, declara la palabra. Háblala con tus hijos, háblala en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, háblala con tus hermanos, establécela allí como una bandera. Dile, aquí el Señor me ha dado una palabra, tengo una palabra que dice que no debemos de temer, una palabra que me recuerda que Él está
con nosotros, que Él está conmigo. Él me pide que no desmaye. Mi Padre Celestial me dice, no te desanimes. Mi Padre Celestial me dice, no te escondas en el miedo. El miedo es una atadura, el miedo te hace esclavo, el amor de Dios te hace libre y Él nos ama. Y si tú sabes que Dios nos ama y tú amas a Dios y su palabra se ha revelado en tu corazón, tú sabes que su palabra es una palabra que se cumple, es una palabra que está allí para hacerse viva en nosotros, porque Él es un Dios fiel, Él es un Dios que cumple con su palabra, y toda promesa que ha salido de la boca del Señor para nosotros, toda promesa que ha sido establecida para cada uno de nosotros como sus hijos, es una promesa que se cumple porque Dios así lo ha establecido. Así es de que, queridos hermanos, tengamos presente esta palabra. Que las pruebas, les hablaba de Santiago, lo que el apóstol Santiago escribió acerca de ello. Que dice, hermanos míos, en Santiago capítulo 1, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Muchos dirán, pero ustedes están locos, como un día lo dije yo. Un día yo me dije que alguien estaba loco cuando me presentaron un libro, me prestaron un librito que se llama, Si tienes problemas, alégrate. Yo no podía entender eso. ¿Cómo me puedo alegrar en medio de los problemas? ¿Cómo me puedo alegrar si veo que mi vida se está desbaratando, si estoy en medio de grandes situaciones, fuertes situaciones de angustia por muchas cosas? Es ilógico. Pero recuerdo que un día Dios me dijo, yo no te he llamado a lo lógico, sino a lo ilógico. Y esto parece ilógico. Dice el apóstol Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿En cuántas pruebas te encuentras ahorita? ¿En cuántas pruebas estamos en este momento? Estamos iniciando aquí en Venezuela este proceso. No sabemos todavía lo que va a suceder. No sabemos lo que viene mañana. Van a empezar a tomarse decisiones que van a empezar a afectar muchos ámbitos en la vida diaria. Ya se tomaron decisiones, ya hay restricciones para salir del país, ya hay restricciones para poder entrar, ya muchos están sufriendo esta situación, hay familias que están divididas, hay familias que no pueden reintegrarse, hay familias que se encuentran unos en un lado, otros en otro, y que esta situación les tomó por sorpresa y no pueden regresar, y esto genera múltiples situaciones, desde el que le era necesario regresar porque su familia está pasando por situaciones de angustia o difíciles, como el que no tiene recursos para permanecer donde está y no puede salir, y de allí podríamos hablar de cantidad de situaciones que se pueden presentar. Se van a empezar a cerrar los centros de distribución de trabajo empresariales. Va a empezar a haber muchas situaciones que nunca se habían vivido al menos por este motivo. Y la palabra nos dice, tened sumo gozo en medio de estas pruebas. ¿Por qué? Porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Hemos entrado en un examen. No es Dios el que nos está probando, no, sino que las circunstancias de lo que estamos viviendo, las tribulaciones del mundo en el que estamos, están poniendo a prueba nuestra fe. Y qué doloroso pensar aquellos que no tienen fe, aquellos que no han crecido en la fe, aquellos que tienen conceptos equivocados de la fe, aquellos que establecen sus propios parámetros para definir su propia fe. Pero estamos hablando de la fe que madura, que crece en nosotros por el oír la palabra. La fe que va creciendo en nosotros cuando cada vez más la mente de Cristo se va haciendo en nosotros. En la medida en que la palabra de Dios va siendo revelada en nuestro corazón. En la medida en que nosotros seguimos siendo renovados, transformados en nuestra manera de pensar por esta palabra. Esta palabra que es la que nos alimenta, esta es la palabra que es la que abre nuestros ojos a la verdad, nos guía a la verdad. Hoy en día está siendo puesta en prueba nuestra fe. Amamos a Dios,
nos preguntamos muchas veces. Porque la palabra de Dios es clara y nos dice que precisamente el amor de Dios, que es lo que genera que nosotros le amemos a Él, el amor de Dios echa fuera todo temor. Está siendo puesta a prueba nuestra palabra. Porque precisamente el producto o el resultado, vamos a decirlo así, de la prueba, dice la palabra, que es la paciencia. Y hoy más que nunca tendremos que ser pacientes. Pacientes para esperar a que pase toda esta situación que nos está afectando sin desanimarnos. Pacientes para no perder en ningún momento esa esperanza que tenemos en el Señor, ese convencimiento de que somos sus hijos, esa seguridad de que sabemos que Él nos tiene en sus manos. El gozo de saber que Él es nuestro Dios. El gozo de esta palabra que acabamos de leer del profeta Isaías, que nos dice, no temas. ¿Qué acaso no produce gozo en nosotros el saber que Él está con nosotros? Es una palabra dada por Él. Yo estoy contigo. No desanimes, no pierdas tu gozo, no desmayes, no pierdas la paciencia. Mantente firme en la esperanza que tenemos en Él, en el cumplimiento de sus promesas. Mantente firme sabiendo que Él siempre va a estar con nosotros, ayudándonos. Su palabra lo dice. Que nuestras oraciones, la oración del justo, llegará siempre hasta el trono de la gracia de nuestro Padre Celestial, donde encontraremos siempre el oportuno socorro a nuestras necesidades. Hoy, que es el primer domingo bajo esta contingencia que estamos viviendo, podríamos recordar cantidad de promesas que el Señor nos ha dado, de principios del reino en los cuales debemos de vivir durante este tiempo. Pero es importante que vayamos paso a paso, afirmándonos en la palabra, tomando una palabra y viviendo en ella, tomando una palabra y haciéndola nuestra, una palabra que te llene, una palabra que cubra completamente todo aquello que en este momento necesitamos. Yo puedo decirte que el saber que Él, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Creador, me ha dicho que Él estará conmigo siempre, que Él me ayudará, me llena. Ya no hay ningún vacío en mí, no hay ningún temor, porque sé que Él ha prometido estar conmigo, que Él me ha prometido que me va a ayudar, dice su palabra, que me está pidiendo que no desmaye. Así de que vamos a mantenernos firmes, con nuestra frente en alto, con una sonrisa para el que lo necesita, con una actitud no de desánimo, que de tu boca no salgan palabras que desanimen, que llenen de temor a otro. Ten cuidado con las redes sociales. Ten cuidado con lo que estás transmitiendo. No seas parte de desinformación, no seas parte de noticias que generan temor y confusión y en muchos. No. Es el tiempo de que todo eso que tenemos en las manos por el avance de la tecnología sea usado para que el reino de Dios se establezca y crezca y siga adelante. Es el momento para que, como quizá nunca en la historia, en los últimos años, al menos en nuestro país, las redes sociales se vean inundadas con mensajes de paz, con mensajes de amor, con mensajes de salvación, con mensajes de que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Hoy me sorprendió
en uno de los grupos del lugar donde vivimos, de los vecinos del lugar donde vivimos, que un señor dijo, este grupo es únicamente para los asuntos de la urbanización, para vender lo que necesitamos vender, no queremos mensajes religiosos, no queremos que... Yo dije, pero como si ahorita lo más importante fuese saber quién vende una bicicleta o quién vende los libros que ya no necesita o está vendiendo lo que sea. Ahorita lo que necesitamos es que todo aquel que tiene palabra de vida, todo aquel del que están brotando torrentes de vida, que Cristo Jesús nos lo dijo, que si nosotros creíamos en Él, de nosotros brotarían torrentes de agua de vida. Y es el momento, es el tiempo en que de cada uno de nosotros surjan esos torrentes de agua de vida, que surge esa palabra que afirma, que confirma, esa palabra que nos establece, esa palabra que nos muestra el amor de Dios, esa palabra que revela lo que es el corazón de Dios para cada uno de nosotros, que las redes sociales de los hijos de Dios estén llenas de palabras de promesa, palabra de verdad, palabra de salvación. No utilices tus redes sociales para mandar o reenviar noticias que solamente generan en muchos casos confusión, que generan desinformación. No te hagas parte de la mentira. Si tú reenvías una mentira, aunque tú no sepas que es mentira, te estás haciendo parte de ella. Tenemos una palabra que es verdad. Tenemos una palabra que tiene la plena y total seguridad de que es una verdad que viene del corazón de Dios, que es la palabra de Dios. Utiliza tus redes sociales, utiliza todo lo que está a tu alcance y empieza a bendecir a las naciones, empieza a bendecir a Venezuela, empieza a bendecir a todos aquellos que están ahorita bajo situaciones difíciles, empieza a dar una palabra de fortaleza, de sanidad a los que están enfermos, da una palabra a aquellos que están sufriendo, que tu palabra sea de bendición, que tu palabra sea de que muestre la luz que tenemos. La iglesia de Cristo, lo dije ayer en el comunicado, tenemos que seguir siendo siempre luz, y en este momento la iglesia de Cristo tiene que brillar en medio de la oscuridad, y la única forma en que seremos luz, en que brillaremos en estos momentos, es transmitiendo los principios, la palabra, la promesa que Dios ha dado a sus hijos. En este momento brilla con intensidad, emanando de ti el torrente de agua de vida. Envía palabra de verdad, envía palabra de fortaleza. No estés pendiente de lo que llega a través de las redes sociales. Créelo, hay mucha desinformación, hay muchas mentiras. Sí, hay comunicados oficiales, hay que estar atento a aquellas líneas de información oficiales para estar al tanto y tomar las medidas necesarias, pero no te hagas partícipe del reenvío, ni de burlas, ni de chiste. No es el momento de estar enviando esos videos que lo único que hacen es quitar el tiempo a muchos, llenar la cabeza. No, envía palabra de vida, envía palabra de verdad. Toma tu Biblia, toma un versículo, medita en él, deja que Dios hable a tu vida y envíaselo a todos sus contactos, envíaselo a todos aquellos que puedan en ese momento recibir esa palabra, para que ese impacto que hay en tu vida lo sea en la vida de los demás. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. La palabra de Dios nos dice aquí en Santiago, precisamente en el versículo 4, dice: mas tenga la paciencia de su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, ¿sí? Sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, Santiago 1:7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. En este momento
es importante que recordemos que si no actuamos con sabiduría, que si no actuamos guiados por el Espíritu Santo, que si no actuamos con una fe firme, sin dudar, como lo dice la palabra, si pedimos a Dios y lo hacemos dudando, no recibiremos nada. Es el momento en el que nuestra fe está siendo puesta a prueba. Es el examen al que estamos siendo sometidos. Y repito, no por Dios. No es Dios el que ha enviado el virus o el coronavirus. No, no es Dios. Dios nos envió a su Hijo, a Jesucristo, para que nosotros tuviésemos salvación y vida eterna. Él le envió para que nosotros recibiésemos el mensaje del Evangelio del Reino, para nacer de nuevo por gracia y venir a ser parte del cuerpo de Cristo en este mundo que es la iglesia. Él envió a Cristo Jesús para restaurarnos, para sanarnos, para darnos una palabra, para decirnos que Cristo allí en la cruz del Calvario, sobre sus hombros, llevó nuestro pecado y en sus llagas nosotros fuimos sanados. Él le envió para que nosotros tengamos restauración y sanidad y vida eterna. Nuestra fe está siendo examinada. Tengamos presente, pues, las palabras de Santiago, el apóstol Santiago. Y analicemos si estas pruebas están generando en nosotros gozo o todo lo contrario. Sé, y lo repito, que para muchos parece algo ilógico. Pero les repito a ustedes la palabra que un día el Señor me dio. Cuando yo le dije, esto es ilógico, Señor. Y Él me dijo, no te he llamado yo a lo lógico, sino a lo ilógico. A lo sobrenatural de Dios. Y lo sobrenatural de Dios es lo que produce el gozo en medio de las pruebas. Lo sobrenatural de Dios es lo que nos permite ver los milagros cuando nuestros ojos físicos ven otra cosa. Cuando creemos que ya no hay solución, cuando es imposible, allí es cuando se manifiesta el milagro. Allí es donde vemos lo sobrenatural de Dios. Y estaremos viendo los milagros. Y estaremos viendo lo sobrenatural de Dios. Y estaremos llenándonos de gozo de saber que nuestro Padre Celestial es fiel, que su palabra se cumple y que esta palabra que será injertada en tu corazón, esta palabra que será revelada en tu corazón, te va a mantener firme, que te levantarás todos los días y le dirás, gracias Señor, porque estás conmigo. Gracias Señor, porque tú eres el que me ayudas. Gracias Señor, porque tú eres el que me esfuerzas. Gracias Padre, porque tu palabra me sostiene, me afirma, me confirma y me sigue llevando hacia adelante, sabiendo que me diste tú esa palabra, que teníamos que esforzarnos y ser valientes. Y somos valientes porque tú estás con nosotros. A ti sea, Padre, toda la gloria, a ti sea toda la honra. Oramos, Señor, oramos para que esta palabra sea establecida, esta palabra pueda correr por muchos lugares, para que esta palabra llegue a los corazones, para que cumpla con el propósito que tú desees. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. Levanta los corazones. Levanta a aquellos desanimados. Levanta, Señor, a los que están llenos de temor y de angustia. Injerta en su corazón tu palabra, Señor. Tus promesas, tu verdad. Te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, seguiremos transmitiendo la palabra del Señor. Queremos hacer llegar a ustedes devocionales
con versículos que sigan afirmando esta palabra en sus vidas. Compártelos. Compártelos con todos tus contactos. Envíales las direcciones, los links para que ellos también puedan escucharlo. Ahora es cuando tendrán tiempo. Ahora que están en su casa sin poder salir es que podrán tener un tiempo para poder escuchar. Quizá antes no lo hacían porque no tenían tiempo para hacerlo. Pero hoy tendremos tiempo. Sigue buscando del Señor y su palabra y afírmate en Él. Que el Señor siga derramando sus bendiciones y te llene de sabiduría y de inteligencia. Y ten cuidado, no te enfrasques en discusiones sin sentido. Habrá algunos que traten de señalar o de criticar las acciones que tomes. No permitas que nadie cuestione tu fe. No permitas que formas religiosas se levanten en tu contra. Mantente firme. Sé guiado por el Espíritu Santo y no por estratagemas de hombre que lo único que pueden hacer es desviarte de la verdad. Que el Señor siga presente siempre en tu vida, manifestando su palabra y bendiciéndote. Gracias, Padre, gracias. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Amén.